¿Comienzo? Hola, hola, muy buenos días a todos. A nombre de la Academia de Biología Marina, les doy la bienvenida una vez más a su seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por la doctora Brigitte Gil Manrique, recientemente egresada del Instituto Tecnológico de Sonora, quien nos presentará parte de su trabajo de investigación. Al final de su presentación, como siempre, si hay preguntas o comentarios, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante, doctora Manrique, bienvenida. Muchas gracias, doctor Muro. Muy buenos días a todos. Me presento, como ya saben, mi nombre es Brigitte Hill. Ahorita les voy a presentar parte de los resultados de mi tesis doctoral que están reflejados en un artículo que se encuentra ya publicado desde el año pasado, que en resumen habla sobre el seguimiento que tuvimos de análisis de elementos esenciales y no esenciales, específicamente 5, en El Dorado, capturados al sur del Golfo de California. Lo interesante es que son un trabajo con muestras de 10 años. A ver. Aquí, como les comento, el artículo ya se encuentra publicado en el Marine Pollution pues cualquier persona que lo necesite o lo requiera, pues con mucho gusto se los puedo compartir. Al final de la presentación está mi correo electrónico o pues si no directamente con el doctor Moore. Este trabajo está realizado no solamente en mi doctorado, solamente por mí, es un trabajo que se ha hecho en conjunto con muchísimas personas, pero además diferentes instituciones, en donde encontramos, pues obviamente está el ITSON, que fue donde yo realicé mi doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología, en el laboratorio de metales pesados de la doctora Mercedes Mesa, que ella se especializa en análisis de arsénico en poblaciones indígenas como los yaquis. Ella trabaja en convenio con la Universidad de Arizona. Aquí pues estamos dos de sus estudiantes doctorales donde me encuentro yo, que trabajamos también con temas de arsénico, como van a ver más adelante. También está el doctor Jorge Rulas Insunza, que hace parte de los investigadores de contaminantes acuáticos del Golfo de California, con diferentes universidades, y pues con la doctora Brisa Vega, que también parte de su trabajo de muestras de doctorado me sirvieron a mí para hacer mis análisis de mi trabajo. Y pues está el trabajo de la doctora Sofía Ortega, que fue la persona que tuvo la idea de empezar a almacenar muestras de músculo desde el 2006 hasta la fecha, y con la idea de que en un futuro se hicieran los análisis de metales para ver cómo estaba el tema de contaminación, pero sin el trabajo posterior de campo que ella realizó, pues nosotros no tendríamos muestras desde el 2006. Y está pues el trabajo del laboratorio también de metales pesados del CIER, donde pudimos utilizar una técnica que nos permitió leer todos los elementos al tiempo, y con el apoyo y capacitación de la doctora Leticia Rico y pues de la técnico de laboratorio, la maestra en ciencias Ana Lilia López. Y obviamente financiados por el CONACYT por diferentes proyectos en cada una de las instituciones que nos permitieron brindar o poder utilizar tanto los equipos o hacer la recolecta de las muestras y los procesos como tal. Entonces, pues primero quiero darle como ese reconocimiento al trabajo de muchas personas, que no solamente es mío, sino somos muchos y faltaron muchas más. Primero, pues vamos a hablar del dorado, Coryphaena purus, muy conocido por muchos de ustedes, pues obviamente es una especie altamente comercial y de interés alimentario. Es una especie epipelágica que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales en el planeta en general. Se encuentra generalmente en las isotermas de 20 grados centígrados, en ese rango, y puede llegar a profundidades hasta 30 metros. Esta especie tiene una alta importancia en la pesca comercial, perdón, en la pesca comercial, no solamente en la pesca artesanal, ¿no? Obviamente muchas personas saben que estas especies son capturadas en la pesca artesanal, pero se consideran que son capturadas por pesca incidental. Pero en México están reguladas únicamente para el uso para la pesca deportiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que además de eso también se ha demostrado que es una especie que presenta grandes abundancias en el Golfo, en el sur del Golfo de California, perdón, aquí Alto California, y también se ha encontrado por trabajos como que tiene repercusiones o se ve afectada sus abundancias y distribuciones por el niño o por el incremento de las temperaturas oceánicas. Su dieta está basada principalmente en peces, crustáceos y cefalópodos, que ya está altamente documentada en el Golfo por autores como Trip Valdés y Torres Rojas. Es una especie que crece muy rápido, ya que su metabolismo es muy rápido y crece rápidamente de peso en muy poco tiempo. Se cree que más o menos entre 6 meses a un año alcanza a duplicar, a triplicar su tamaño, y también es, como les he comentado, es una especie que en el noroeste de México es altamente consumida. Es una de las 10 especies más consumidas de los productos pesqueros en la parte sur del Golfo de California, o sea, lo que es Mazatlán, la parte de Sonora, todo lo que es toda la parte de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, se considera entre las 10 más importantes. Y al ser consumida tan regularmente por la población no pesquera, esta hace que también pues sea de importancia saber si lo que estás consumiendo pues genera algún riesgo a la salud. Y pues aún es muchísimo más importante para las poblaciones de pescadoras o de población pesquera, que consumen con mayor regularidad que la población no pesquera. Nosotros trabajamos, como les comenté, bajo la norma del proyecto, de la norma 017 del 94, donde se definió que los dorados ampliamente utilizados para la pesca deportivo-recreativa. Entonces aquí podemos tener el mapa donde muestran las zonas, si ven los puntitos rojos, son las zonas donde se capturan por pesca deportiva estas especies, y pues si pueden ver que el dorado desde Comundo y Loreto para abajo es muy común, y hasta Los Cabos. Nosotros trabajamos en el sector de La Paz, que también abarca parte de estas zonas pesqueras, o sea que llevan parte del producto pesquero, porque son de 10, y la parte de Baja California, de Cabo San Lucas, que es también conocida como el sector de Los Cabos, que es altamente utilizada para la pesca deportiva, donde pues sabemos hay varios torneos de pesca como el Bisbee, y de ahí, de tanto de los torneos de pesca como de otras actividades de la flota pesquera deportiva, fue que se recolectaron las muestras. Particularmente en dorado, se considera que su época de pesca deportiva va de mayo a diciembre, pero se ha detectado que es una especie que es recurrente también, aunque en menores abundancias, de enero hasta abril. O sea, se puede encontrar durante todo el año. Pero entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros encontramos, además de mirar en el músculo de los peces del dorado, ¿qué queríamos encontrar? Queríamos ver tanto elementos esenciales y elementos no esenciales. ¿Por qué no ponemos metales pesados? El término metales pesados es un poco ambiguo, genera un tema de solo el uso del peso molecular para distribuirlos, pero nosotros lo queremos enfocar más en el tema de esencialidad o no esencialidad. O sea, esenciales es que sirven para algún proceso metabólico importante a nivel celular, y no esenciales es que no tienen, ¿sí? Para decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, dentro de los elementos esenciales, nosotros analizamos el zinc y el cobre. ¿Qué tiene de característica el zinc y el cobre? Que nosotros, aquí por ejemplo, tenemos la concentración de los elementos y digamos la respuesta sí, a ese elemento. Cuando hay una deficiencia muy crítica de zinc o de cobre en los individuos, celularmente los individuos van a estar en un proceso de supervivencia que se considera como algo como que hay tan poquito que lo que tienen que hacer es tratar de mantener las actividades más básicas para sobrevivir. Luego se considera que hay una categoría que hay deficiencia del elemento. No sé, de pronto alguno conoce a alguien que sufre de anemia, por ejemplo.
y esa persona se considera que es deficiente o tiene deficiencias en hierro. En el caso del zinc y el cobre también sucede porque son elementos esenciales para los procesos metabólicos. Hay un rango de normalidad que es bastante amplio, pero llega a una concentración en donde estas concentraciones, al ir incrementándose, pueden llegar a ser tóxicas, tóxicas o llevar a la letalidad o a la mortalidad de los individuos. Entonces, esta es la característica por la cual nosotros nos basamos a elementos esenciales. Y están los elementos no esenciales, que son los que no cumplen algún proceso metabólico conocido para nosotros, ¿sí? En el caso está el arsénico y el plomo y el cadmio. En el caso es que ellos pueden presentar unas concentraciones tolerables, aquí se llaman normales, pero realmente es que el cuerpo puede tolerar esas concentraciones porque tiene diferentes mecanismos para controlarlas, como por ejemplo las metalotioneínas, que las células llegan y las encapsulan en capas de grasa cubiertas con calcio y dejan que inmovilizan el elemento. Pero si ya llegan a ser concentraciones muy altas, o no tan altas, incluso son a niveles muy pequeños, como en el caso del cadmio para nosotros, llegan a ser sumamente tóxicos y obviamente pues los niveles de letalidad son mucho más amplios, ¿sí? Ellos nos pueden llevar a la letalidad más rápido. Por ejemplo, es muy conocido las personas que sufren de consumo de arsénico en México porque hay zonas que son altamente, por la Sierra Madre Occidental, tienen grandes cantidades de arsénico y generalmente en los cuerpos de agua hay grandes cantidades de arsénico. Y suelen tener enfermedades más notorias o llevarlos hasta letalidades. En el caso particular de esta especie es una diatomea, de esta especie Thalassosira huesiflogi, se encontró que el cadmio se vuelve un elemento esencial cuando hay deficiencia de zinc. ¿Sí? Entonces, aquí están las referencias por si a alguien le interesa. Es uno de los casos, el cadmio se vuelve para algunas especies en deficiencia de otros elementos a nivel marino, puede volverse un elemento esencial, pero únicamente son casos puntuales en la naturaleza. En la generalidad se considera un elemento no esencial. Listo. Esto que es también lo que pasa. Entonces nosotros tenemos, además de que sean elementos esenciales o no esenciales, nosotros también consideramos algo que se llama la clasificación de sustancias prioritarias por la Agencia de Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades o por la CDC, ¿sí? Por Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? Que rankean o ponen unos estatus de decir cuáles son los elementos que pueden generar o que son de mayor importancia de estudios con respecto a generar enfermedades o que pueden ser problemas para la salud humana. Desde hace más de 15, 20 años está el arsénico, seguido por el plomo. También tenemos al cadmio, el zinc y el cobre, si se dan cuenta, están en los rangos más abajo por el tema de que son elementos esenciales, pero en cantidades, digamos, de exposición continua a una empresa o a una empresa que esté eliminando a aguas marinas cantidades de zinc por residuos de procesamientos mineros, pues obviamente los riesgos pueden ser mayores. ¿Sí? Entonces nos basamos también en las sustancias prioritarias. Y también hay que considerar que los elementos en las aguas marinas no siempre se encuentran como elementales. Plomo, podemos encontrarlos ionizados como plomo más 2, cadmio más 2 y zinc más 2, que son las formas más tóxicas, si se dan cuenta los que están ionizados. Y están las otras formas químicas, ¿sí? Lo importante aquí es que con los procesos de acidificación del océano, los carbonatos se están perdiendo y se están liberando más iones por cambios de temperatura, hacen que no se pueda asentar el carbonato de calcio y pues digamos que se junte con otras moléculas y los vuelva menos tóxicos, ¿sí? Entonces eso hace que las sustancias sean menos o más o menos tóxicas.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los procesos en que los animales pueden o no absorber estos elementos, ¿sí? Digamos, todo esto está en el agua. Todo lo que ustedes ven acá está en el agua, aunque acá son unos ejemplos, ¿no? Están en el agua, están particulados, diluidos, pero ¿cómo los absorben los animales? Entonces, como podemos ver aquí en la parte roja, los peces y todos los animales respiran, entonces es una ruta de ingreso considerable de contaminantes. En particular, está la difusión dérmica, o sea, por contacto con el agua, ellos también van a tener entrada de estos elementos, pero la alimentación es una de las rutas principales para que se pueda transmitir o entrada de los elementos. Después de hacer todo el proceso digestivo, estos elementos terminan siendo acumulados en diferentes órganos, en el hígado, en los riñones, que son filtradores, pero en el músculo es el último, digamos que es como cajitas. Entonces la caja primera es el hígado, luego viene el riñón, hacen todo el proceso de filtración, pasan por sangre, pero el último nivel de acumulación es el músculo. Y el músculo es el que nos va a reflejar como ya lo que se puede consumir por parte de nosotros de esos contaminantes. Además de absorberlo, ellos también tienen métodos de eliminación. Está obviamente la respiración, porque pues, yo inhalo y exhalo, ¿no? Entonces también les sirve como ruta de eliminación de los contaminantes. Está también la difusión dérmica, pues por la formación de escamas. Por ejemplo, los peces pueden por las escamas eliminar de cierta manera cantidades de toxinas, pero la ruta más importante son las heces y la orina. Y estas pues obviamente vuelven a entrar al sistema, a la red trófica y pues siguen moviendo estos elementos. Pero hay una parte que nosotros también debemos considerar en los peces y en los individuos en general, es que hay unas rutas que se consideran de eliminación pero realmente no se eliminan, que está la conversión metabólica, que es por ejemplo si ingresa un elemento y al entrar en contacto celular hace un proceso químico y ya deja de ser tóxico y pasa a acumularse o se encapsula. Entonces hay una conversión metabólica de los elementos. También está la dilución de crecimiento. No todos los individuos, digamos un individuo pequeño va creciendo, pero no tiene mayor exposición a ese contaminante, pues ese contaminante pues va a tener más área para poderse distribuir, para decirlo como así. Pero sigue estando en el individuo, ¿sí? Porque hay elementos como el plomo que se considera que en los humanos se demoran hasta 30 años en salir del cuerpo. Y, por ejemplo, está la pérdida reproductiva, que esta se considera una pérdida porque, por ejemplo, en los órganos sexuales, principalmente en las hembras generan los huevos y al generar los huevos hay una gran cantidad de acumulación de grasas y todas esas grasas se destinan al uso de generar los ovocitos y al generar los ovocitos, pues estos, como muchos de los elementos metálicos son afines a las grasas, terminan yéndose con los ovocitos. ¿Y qué sirve? Entonces que se dan cuenta que los juveniles o las larvitas pues ya tienen concentraciones de estos contaminantes y ya desde su nacimiento digamos que ya tienen un stock de contaminantes asociados a su cuerpo, que van a afectar procesos neuronales, que van a afectar procesos de crecimiento, van a generar cambios metabólicos, que pueden ser un factor de riesgo para la población. A nivel celular, los efectos de los metales, pues obviamente nosotros tenemos unas bombas sodio-potasio y en esos mismos canales de entrada y salida hay entradas también de iones. Iones importantes como el cobre, el zinc, el hierro, el mismo sodio, que es un metal, pero ellos todos entran como +2, por ejemplo el calcio. El calcio suele ser mimetizado por otros elementos como el zinc, el plomo, el cadmio, el estroncio o el cobalto. Ellos ingresan al sistema del celular y pues el calcio pues tiene funciones metabólicas dentro de la célula, pero el plomo, el cadmio
y el arsénico, por ejemplo, no. ¿Sí? Entonces, esto va a afectar los procesos como tal celulares. Por eso es importante. Y en los humanos y en los individuos, ¿qué efectos se han encontrado en los siguientes elementos? ¿Por qué es tan importante estudiar el arsénico? El arsénico no solamente hace, sí, estuve expuesto al arsénico, no. El arsénico hace problemas cardíacos, daña el sistema neuronal, daña el sistema renal, se acumula en los huesos y genera que los osteocitos no se desarrollen, se acumulan en hígado y generan daños hepáticos, incluso se asocia ansiedad a personas que tienen altas concentraciones de metales, pueden tener enfermedades que se les daña literalmente el hígado, pulmones por absorción respiratoria, generan daños reproductivos en donde hay poblaciones donde se ve afectada el desarrollo sexual o no hay desarrollo sexual y obviamente el digestivo. Entonces aquí está cada uno de los efectos y si se dan cuenta pues el arsénico es el que se le ha detectado más riesgos y además se considera un elemento carcinogénico o está dentro de los elementos carcinogénicos. El zinc y el cobre, por ser tan esencial, los efectos son un poco menores. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Después de todo lo que les acabo de decir. Pues primero lo que se hicieron fases. Entonces, la primera fase es como la fase de campo, que van a estar aquí en verde, que es todo el tema que se hizo con el CICIMAR y el trabajo que hizo la doctora Sofía Ortega durante muchísimos años. Vino todo el trabajo que se hizo en el ITMAS con el doctor Ruelas y con la doctora Brisa, que fue todo el procesamiento de esas muestras, y luego vino con el trabajo que se hizo tanto en el ITSON, en la lectura de muestras, como en el CIAT. Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo de entender, pues aquí está el trabajo que se hace o hace el laboratorio de pelágicos mayores de la doctora Sofía Ortega, que pues justo el año pasado alcanzaron a su individuo 11.000. Entonces, ella trabaja con pelágicos mayores. Luego de estas muestras, de que ellos hicieron el proceso de campo, que también nosotros hicimos el acompañamiento, pero para 2018, las muestras fueron congeladas, nosotros fueron transportadas hasta Mazatlán y luego se pasaron por un proceso de liofilización. La liofilización es algo como de manera muy simple, es pasar de estado sólido del agua a estado gaseoso. Sí, no pasamos por estado líquido. Entonces lo que hacemos es quitar la mayor cantidad de agua que están en los tejidos y pues primero se pesan húmedo y luego se pesan en seco. Luego se muelen esas muestras con un mortero especial que no tenga bordes, se limpia con ácido, se hace todo un proceso para que no haya contaminaciones cruzadas. Luego estas muestras se almacenan, como ven, están en sus bolsitas y se meten a un proceso que se llama predigestión, que dura 24 horas, y luego viene la digestión, que se hace en planchas de calentamiento. Acá nosotros obviamente lo que ven líquidos son la muestra con ácido, pero también trabajamos con algo que se llaman materiales de referencia, que son materiales certificados que nos dice qué concentración en el músculo de una muestra que se compra certificada hay de X contaminante. ¿Sí? ¿Eso para qué nos sirve? Para tener un control de nuestro trabajo. ¿Sí? En este proceso aquí todo se hace por triplicado, todo se hace con muestras, con controles blancos, o sea, muchísimo trabajo de laboratorio. Y eso es comenzando el trabajo. Entonces, luego de eso se almacenan las muestras, como ven acá, en frascos, para luego, posterior de estar en ácido, se enfrían, se pasan a los frascos, se llevan a 25 mililitros, se hace como un proceso de laboratorio para no irnos más lejos. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio del doctor Ruelas. ¿Por qué? Porque la doctora Brisa hizo su trabajo doctoral trabajando mercurio y selenio con muestras que nosotros también trabajamos, y yo trabajé arsénico, cadmio, plomo, zinc y cobre, y otras del 2015 que también se agregaron mercurio y selenio. Y lo que luego se hizo fue transportarnos para el ITSON
para ver si podíamos leerlo con espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito, lo que son o con flama, dependiendo los elementos, y pues la técnica de especial para arsénico que ellos manejaban. Nos dimos cuenta que esta técnica, no nos servía, porque si se dan cuenta esta imagen que está en la parte de abajo, las muestras tienen que quedar así, o sea, como están en el ejercicio, como amarillas, pero sin ningún tipo de precipitado. Y a mí todas las muestras me estaban dando, muchas me dieron con precipitado y la técnica no nos estaba leyendo. No nos leyó, duramos 3, 4 meses jaleando muestras, volviendo, procesando, y como teníamos muestras viejas del 2006 al 2012 que había trabajado la doctora Brisa y ella había trabajado mercurio y selenio, el mercurio por frío jala muchísima muestra, entonces no teníamos mucho. ¿Y qué decidimos hacer? Pues nos desplazamos o hicimos digamos que gracias a la colaboración que ha tenido la doctora Mercedes con la doctora García Rico, pudimos ir al CIAT a utilizar una técnica que se llama ICP más. Esta técnica lo que me permite este equipo es que con una sola muestra puedo leer todos los elementos de la tabla periódica si yo quisiera. Obviamente el costo sería mayor, pero pude leer los elementos que necesitaba en una sola muestra con volúmenes muy bajos. Pero es una muestra muchísimo más fina, mucho más costosa por los gases que se utilizan y pues tocó hacer una capacitación. Entonces, ese fue como el trabajo de laboratorio que teníamos. Pero entonces, ¿qué fue lo que nosotros analizamos? En realidad, pues analizamos 3 especies, pero en este momento nos vamos a entrar en el dorado. Y en el trabajo de 2006 a 2015 llegamos a tener 430 individuos. Para muchos puede decir, no, pero 430 individuos no es algo no son muchos, ¿no? Pero cuestiones que eran individuos de pesca deportiva, recuperados que no devolvieron, entonces eran individuos que son altamente valiosos. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿qué hicimos con el material de referencia y con todo el proceso de laboratorio para hacer los controles de calidad? Aquí está. Nosotros teníamos en el material de referencia unos valores y podemos decir cuánto con respecto a X valor. Por ejemplo, si en el zinc decía que en el material de referencia nosotros decía que es de 100 microgramos por gramo o 100 miligramos por kilogramo, nosotros pudimos recuperar el 108%, o sea, tuvimos 108 microgramos por gramo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el porcentaje de recuperación. Entonces, estuvo relativamente cerca al 100. También trabajamos con controles internos cuando hicimos las lecturas, que fueron hacer resoluciones de 100 partes por billón de zinc, cobre, arsénico, cadmio, plomo, para poder leerlo en el equipo. Y también usamos otro material de referencia, que fue que también nos dio cercano. Entonces tuvimos muchísimos patrones, todo se hizo por triplicado, cada muestra se leyó 3 veces y cada muestra, por ejemplo, si yo tenía el individuo 100, el individuo 100 tenía 2 muestras de músculo y cada muestra de músculo tenía 3 lecturas, o sea, en total por cada lectura fueron 6 lecturas del elemento. Y pues fue importante también detectar la humedad, si se dan cuenta aquí, no fue mucho. Acá. Aquí hicimos todo lo heliofilizado, toda esa parte, de ahí se obtuvieron la humedad. ¿Por qué es importante la humedad? Porque los análisis de riesgo a la salud humana se encuentran en peso húmedo, ¿sí? Y además las bibliografías de estas especies, de dorado, marina azul y marina enrayada, se encuentran en peso húmedo, la mayoría de información bibliográfica. Entonces, ¿qué se hizo primero con los individuos? Pues vimos cómo eran las tallas y los pesos de los individuos. Entonces podemos encontrar que trabajamos en Cabo San Lucas y La Paz, pues queríamos ver la distribución de frecuencias de los individuos, en donde nos damos cuenta que la mayoría de individuos de Cabo San Lucas están entre un 90 y 100, la mayoría, digamos, la mayor frecuencia, mientras la mayor frecuencia de La Paz fue de 110. Pero en el rango de distribución son muy similares en las flotas. Y en el caso del peso, perdón, lo mismo, la mayoría de pesos estuvieron entre los 2 a 8 kilos, mientras que en La Paz estuvo un poco más homogénea la distribución de pesos,
pero obviamente hay que contar que en Cabo San Lucas, pues yo tuve muchísimos más individuos que en La Paz. Tuve 282 individuos en Cabo San Lucas y 125 nomás en La Paz. ¿Y qué encontramos de los elementos? En los elementos encontramos que durante los diferentes años, 2014 y 2015 son los que presentan las mayores diferencias tanto en casi todos los elementos, pero las concentraciones en todos estos años están muy similares, con algunos valores bastante extremos o concentraciones más elevadas de los 10 microgramos por gramo, como este individuo de 2007 que tuvo hasta 45 microgramos por gramo de zinc. En el cobre se hizo lo mismo. Lo primero que quiero mirar es que ustedes se fijen en las magnitudes de las escalas. Si se dan cuenta, acá va de 0 a 5, a 10, a 15 microgramos por kilogramo. Y ya en el cobre estamos hablando en otros órdenes de magnitud, aunque son elementos esenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso depende de la cantidad que hay de elementos en el músculo. Acuérdense que el zinc es uno de los elementos que más hay en concentraciones en las células porque son los que cumplen mayor cantidad de funciones metabólicas. O sea, si tuviéramos aquí hierro, este podría ser una magnitud mayor. Entonces, para que primero entiendan que depende de las magnitudes también de lo que estemos hablando. Entonces, estas concentraciones se pudo detectar para 2007 individuos que pasaron del rango promedio y del 95%, ¿no? En el caso del cobre, las mayores concentraciones se dieron en 5 microgramos por gramo, pero la mayoría de los individuos estuvieron entre los 0.3 a 0.7 microgramos por gramo, siendo 2014 y 2015 los que presentaron menores concentraciones. Ya con el arsénico presentó una situación diferente. Perdón. Okay. Una situación diferente en donde los años 2007 a 2009 presentaron las mayores concentraciones de arsénico, llegando entre los 1 hasta los 4 más o menos, sí, en el rango del 95% de los individuos, seguido por 2010 a 2013, que tuvo menores concentraciones que 2006 a 2009, pero las menores concentraciones de esa especie se encontraron entre 2014 y 2015, que no alcanzaron a sobrepasar el 1%, un microgramo por microgramo. En el caso del cadmio, casi todas, aquí volvemos otra vez a las órdenes de magnitud, estos valores están entre 0 a 0.1 microgramos por miligramo. Aquí en 2009, ¿qué es la particularidad del 2009? En 2009, para el caso del cadmio, en 2009 tuvimos muy pocos individuos. Entonces vamos a mirar aquí. Fueron solo 4 individuos que pudimos analizar. Entonces, ¿esto qué hace? Que un individuo con concentraciones muy altas me jala completamente de mi caja, mi box plot, y hace que se vea este valor tan extraño, ¿no? Porque pues, son solo 4 individuos. Con respecto a años como 2008, 2010, que tienen 97 o 27 individuos. Entonces, esto es importante que se considere cuando se revisen las gráficas. Pero si ven los valores de la media, estos valores no superan el 0.5%. Este es resultado de un solo individuo. Y 2014 y 2015 volvieron a presentar la tendencia de que tenían las menores concentraciones. En el caso del plomo fue el elemento que más batallamos. Curiosamente, el límite de detección del equipo no fue tan bueno, y pues muchísimos de los individuos que se analizaron estuvieron por debajo de ese límite de detección. ¿Qué significa que está debajo del límite de detección? O sea, que el equipo no me permitió leer esas concentraciones más bajas, pero no significa que no hayan concentraciones, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, como resumiendo, podemos encontrar que para el dorado, específicamente para metales, hay muy poquitos de estos elementos, ¿no? De pronto, si ustedes buscan mercurio, van a encontrar muchísimos trabajos más. Pero en el caso de esto, solo encontramos 7 trabajos que hablaban específicamente de estos individuos y solo hablaban con Ns muy bajos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, algunos me reportan cadmio, otros cobre, otros plomo,
pero las concentraciones son similares a zonas intervenidas, digamos que tienen flujo de embarcaciones, que tienen actividades humanas, como en el caso del canal de Mozambique, y, o las islas, o Pakistán. ¿Sí? Entonces aquí podemos, que es importante este trabajo, que pues primero tuvimos ese es el primer trabajo que se publica en 430 individuos de concentraciones y podemos tener un estimado anual, ¿sí? Y que hay trabajos que se han publicado para estas especies por lo costoso de adquirir algunas muestras de solo 3 o 2 o muy pocos individuos. Nosotros pues podemos tener un buen trabajo. Y aquí les hablaba lo del límite de detección, que fue menor a 0.025. O sea, concentraciones menores a este valor no fueron detectadas por el equipo y nos pasó con el plomo. Bueno, otra parte que se hizo en el trabajo fue algo que se llama las correlaciones entre las concentraciones del elemento y la longitud de los individuos. Si se acuerdan, en la parte anterior lo que hicimos fue tener las longitudes y los pesos de los individuos, pues aquí fue donde los vinimos a utilizar. Entonces aquí les muestro un ejemplo solamente del arsénico para que vean qué es, o si la correlación va hacia arriba, me dice que al incrementar la longitud o el peso, está incrementando la concentración. Pero si va hacia abajo, que puede pasar, o sea, van en la dirección así, la flecha es que no tengo cómo anotar, así, para allá, ¿sí? Significa que las concentraciones van disminuyendo al incrementarse la longitud del peso. Pero si se encuentran como una línea recta, significa que no hay una correlación entre ni con la longitud del peso al incrementarse las concentraciones. O sea, al incrementar estos parámetros no se ve un incremento de estos. Tener anotación. Listo. No quiere pasar. Listo. ¿Qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue esas correlaciones que se publicaban en el paper para ver si entre los elementos, cuáles elementos tenían alguna correlación con la longitud del peso y con algunos elementos. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que el cobre, tuvo una correlación con la longitud Furcal y con el peso de manera negativa. O sea, que al incrementarse la longitud y el peso, el cobre fue disminuyendo. Otro que encontramos fue que el cobre y el zinc tienen una correlación positiva. Si se dan cuenta, aquí se ve la correlación positiva. Significa que al incrementar las concentraciones de zinc y de cobre, van a ir incrementando. Y el otro que se encontró fue con el arsénico. También el zinc presentó una correlación positiva, el cadmio una correlación positiva y el plomo evidenció una correlación positiva con el zinc. Pero con los otros elementos, el arsénico tuvo correlación con el cobre y con el cadmio, ¿sí ven? Y el arsénico con el cadmio, ¿sí? Casi todas son de tipo positivo. Entonces, ¿qué significa? Que al incrementar estos elementos, están incrementándose también los otros elementos. Anotación. Listo. Y eso es lo que nos sirvió la información biológico-pesquera de las especies para poder detectar esto. ¿Esto qué significa? Que nos está diciendo que hay algo que está al aumentar tanto la longitud y el peso de los individuos, o sea, los individuos al seguir creciendo, ellos han ido constantemente adquiriendo más contaminantes. O sea, si los animales hubieran mantenido su longitud y peso, pero no hay más exposición, pues obviamente no incrementaría la concentración. Pero pues estamos en una zona que se consideran zonas de surgencia, en donde hay aporte de elementos esenciales y no esenciales de los fondos marinos, y pues los animales también son migratorios, entonces posiblemente han ido incrementando tanto su tamaño y peso, pero también incrementa las concentraciones de los elementos al ir incrementando esas características. Otra cosa que nosotros realizamos fue algo que se llama el riesgo por consumo o el famoso HQ. ¿Qué es el HQ? Es determinar si hay un riesgo por exposición basados en una dosis de referencia. ¿Qué es una dosis de referencia? Es un valor que se calcula con respecto al
a las concentraciones o lo que se permite o lo que para no generar daño en una persona de adulta, ¿sí? En este caso, el HQ es un índice que nos permite ver ese riesgo. ¿Qué tiene ese índice? Pues tiene las concentraciones de los elementos, que fueron las que tenemos acá, concentraciones de los elementos. Nos pide la tasa de ingesta del dorado en México, que se calcula que es de 21.8 gramos diario, que esa es la que se determinó según Moray Arellano en 2018, y el peso de una persona adulta en México que se estableció que eran 74 kilogramos, pues basados en la información del INE como promedio. Y tenemos la dosis de referencia. ¿Qué significa? El riesgo por consumo, si este valor es, todo se basa como a 1. Si es menor o igual a 1, no se considera que hay un riesgo, ¿sí? No hay riesgo. Pero si este 1 es mayor, ya hay un riesgo, ¿sí? Nos toca estar pendientes, ¿sí? Pero en el caso de nuestros elementos, nos dimos cuenta que no, ningún valor superó el valor de 1, incluso en concentraciones altas, como vimos en 2017, de arsénico, ¿sí? ¿Y qué se hace? También todos estos se suman. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, yo tengo arsénico, cadmio, cobre, plomo, zinc, todos estos se suman y si estas sumas me dan mayores a 1, pues me genera un riesgo. Entonces, en este caso, los individuos, por estos elementos, específicamente estos, no hay un riesgo por consumo a la salud para adultos. Pero hay que tener en cuenta que el peso de los individuos más jóvenes, de los menores, de, por ejemplo, mujeres lactantes, bebés, niños menores de 7 años, se recomienda el cero consumo o muy poco consumo de marlines y de dorados, porque ellos sí pueden tener un riesgo porque estos son elementos que pueden tener efectos y más que todo por el mercurio. ¿Qué otra cosa encontramos? En el artículo también hicimos la revisión de las anomalías de las temperaturas del océano y la clorofila. Entonces, aquí en las barras verdes van a ver las anomalías de la clorofila y las anomalías de temperatura superficial oceánica del sector de Cabo San Lucas y La Paz. Y las líneas grises que están encontrando son las concentraciones que encontramos en promedio por cada 3 meses. Lotes de 3 meses. ¿Por qué? Pues por el N tan bajito que teníamos. Pues queríamos hacer esa comparación que todo el mundo siempre dice, que sería bueno ver si hay algún efecto medioambiental de las concentraciones de metales, pero pues nunca habíamos tenido como esa información. Entonces, queríamos ver si había alguna tendencia. Y lo que pudimos darnos cuenta fue que efectivamente en algunos puntos sí nos damos cuenta que al aumentar la clorofila por puntos particulares, se estaba incrementando el tema de los elementos. Entonces podemos ver que en momentos cuando la temperatura oceánica es más baja, obviamente seguramente por los procesos de surgencia y por el enfriamiento, pues suben aguas ricas en nutrientes y pues se va a ver un incremento también de estos nutrientes. Y en el caso del 2014 y 2015, la temperatura fue muy alta. ¿Sí? Tuvimos 2 eventos importantes, uno se llama el de Blob y el otro es el Niño, que fue uno de los más fuertes que hubo en este periodo, que se replicó creo que ahorita en el 2019, y podemos darnos cuenta que concentraciones como de cobre y de zinc fueron muchísimo más bajas que incluso que el promedio que se estaban encontrando. Lo mismo se observó en los elementos no esenciales. Lo ideal sería tener datos continuos de todos los años, tener unas 15, 20 muestras anuales y poder hacer una estimación, pero esto nos permitió visualizar la importancia de poder hacer trabajos a largo tiempo para poder visualizar, por ejemplo, algunos procesos que pueden estarse afectados. Nosotros, como esta es la primera vez que se hacía este ensayo, nosotros lo que hicimos fue primero averiguar qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Porque si se acuerdan en las gráficas anteriores, siempre 2014 y 2015 estaban muy por debajo de los promedios y pues nos generó esa curiosidad de qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Según en 2015, Kishnich publicó que
hubo un incremento de la temperatura oceánica desde el 4 de diciembre de 2013, que estas temperaturas son épocas de invierno, en teoría estas aguas deberían ser frías, se incrementó una temperatura anómala de la temperatura oceánica y esta fue migrando por todo el Pacífico, perdón, por la costa de Pacífica, ¿sí? Del Pacífico, y calentó todas estas aguas en los periodos cuando no, durante ese año, ¿sí? 2013-2014, todas estas aguas se calentaron, generando muchísimos efectos adversos a los ecosistemas. Por ejemplo, se sabe de notas de muertes por hambruna de varios cetáceos, no se generaron las productividades esperadas, afectar a la pesca por el blob que pasó, que es un evento que no pasaba hasta, donde me acuerdo del artículo, hace más de 40 años. Entonces, ¿qué además de qué pasó con el blob? Si se dan cuenta, aquí las temperaturas están como muy altas, hay unas anomalías muy altas de la temperatura, pues el blob se juntó con un niño. Entonces, temperatura cálida del blob que se generó en el 2000, finales del 2013 y se mantuvo en 2014, se suma el niño que hubo. Entonces las temperaturas de oceánicas se fueron sumamente atípicas y pues obviamente afectó toda la productividad primaria y todos los procesos de surgencia de esta zona. Y se considera que en 2019 parece que también hubo un evento parecido al blob y pues que también puede volverse algo recurrente. O sea, un evento de 2014 que pasó, que no pasó hace 40 años, pasó 4 o 5 años después, lo cual hace pensar que es importante tener en cuenta este tipo de estudios para el tema de cambio climático. ¿Y qué se hizo luego? Nosotros, pues como era la primera vez que hacíamos un análisis de este estilo, y no encontramos bibliografía realmente. Lo primero que se nos ocurrió pues fue hacer todo un tema de una correlación Spearman muy sencilla, nada de los datos eran no normales, hicimos todo el tema estadístico necesario para determinar y lo que nos dimos cuenta es pues obviamente comparamos con el índice del niño, la temperatura oceánica y la clorofila. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que efectivamente, como todos sabemos, esta correlación pues, es obvia, que el niño sí está correlacionado fuertemente de manera positiva con la temperatura oceánica y de manera negativa con los índices de clorofila. Y las temperaturas oceánicas están fuertemente correlacionadas de manera negativa, o sea, al incrementar la temperatura se reduce la clorofila, que es algo que digamos que se sabe con respecto a la temperatura. Pero ¿qué pasa con los elementos? Con los elementos que teníamos. Nos dimos cuenta que con el índice del niño, el zinc presentó una correlación fuerte con el oceánica, pero tuvo una mejor correlación negativa con la temperatura del océano. O sea que ya hay un indicador de que las concentraciones de zinc están relacionadas con la temperatura, pero no se encontró una correlación con la clorofila. Y fue lo mismo, casi todos tuvieron correlaciones negativas, pero significativas fue con el zinc, con el cadmio, que también puede ciertamente nos dio una correlación, pero al revisar los valores de P no fue tan significativa, y el plomo, pues hay que trabajarlo con cuidado porque pues las concentraciones que obtuvimos eran menos. Pero ya podamos darnos cuenta que hay indicios de que tomando algunas informaciones que se tienen de satelitales, podemos ver posiblemente una variación en las concentraciones de algunos elementos en algún periodo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de dudas? Muchas gracias. Perdón, Muchas gracias, doctora. Muy interesante su investigación. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora, adelante, levantamos la mano, pedimos la palabra. Bueno, doctora, de los resultados que están reportando, ¿cuál es la concentración del elemento esencial y no esencial total?
o son algunas Nosotros, formas de... no, nosotros trabajamos totales, ¿sí? Nosotros no trabajamos especiación química por el tema del equipo que utilizamos para leer, ¿sí? El equipo me permite leer todo el elemento, no me lee por especies. Entonces nosotros usamos lecturas totales de los elementos. Y hay, Igual están en minúsculo. Ujú, señor, hay perdón. información en bibliografías, la concentración o la forma de este elemento, ¿cuál es la que más abunda ¿En aguas o en dónde? en el En las organismo? aguas. En los organismos, pues digamos que no hay como, sí hay estudios de la composición química del zinc, de cobre, en los elementos, pero están generalmente asociadas a procesos metabólicos, entonces no se puede definir como que solo hay una especie, como podríamos decir en los cuerpos de agua, que los más abundantes son los asociados a los carbonatos, porque depende de dónde estés analizando. Pero aquí lo importante es que al leer todo el elemento, en el caso de los elementos esenciales, te permite determinar los aportes nutricionales también que tiene ese elemento, ¿sí? Porque es que los elementos esenciales no se pueden evaluar como especies químicas, porque al final ellos tienen funciones metabólicas y lo que me sirve es saber si están cumpliendo o están con unas concentraciones, me están dando los requerimientos nutricionales o lo que se espera para el mantenimiento de las especies. A comparación de los elementos no esenciales, que sí se requiere, pues como en el caso del mercurio, que uno sabe que el metilmercurio es el elemento más tóxico, pero que si está en músculo significa que el 97-95% corresponde a metilmercurio, es la importancia de saberlo en elementos no esenciales. En el caso del plomo, generalmente lo que llega a músculo es PB más 2, que es un poco tóxico, pero suele unirse a calcio, al calcio no sino a las grasas, y forma complejos y se encapsula. Pero si ya se encuentra en músculo es porque ya había pasado por el proceso. Pero especies químicas no analizamos de Muy estas. bien, gracias. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, doctora. Muy bonito su trabajo. Tengo una duda, técnica, y un comentario. La duda es cuando hacen el análisis del control para ver con los estándares cuánto se recupera, ¿por qué se obtiene más del 100%? O sea, ¿por qué la Ah, recuperación llega a 108, incluyendo incluso los estándares que utilizaron? sí, lo que pasa es que los estándares se utilizan para, digamos que una cosa es lo que se establece en los laboratorios, digamos, ellos te dan una tabla, incluso acá lo tenga, te dicen, no sé, la concentración son 5 microgramos por gramo, ¿sí? 5 microgramos por gramo. Pero pues siempre hay un error de técnica y hay un error humano, ¿no? Y ese error Claro, humano y el de técnica es el que nos da la variabilidad, ¿sí? O claro. el cambio de esa proporción. Entonces, cuando yo hago el proceso, pues como hay varios procesos en medio, esas concentraciones pueden haberse visto afectadas, que es para lo que me sirven los controles, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que el material haya pasado no sé, los ácidos que usamos alcanzaron a quedar con algunas trazas, aunque son HQ, son de alta calidad y son nivel traza, pudieron haber quedado algo, o en el proceso de cambiar, porque pues hay que diluir y manipulación, pues al final puede haber un proceso de alteración. Entonces, lo que nos sirven los controles es ver en cuánto fue que, si yo tengo ese 100%, cuánto varía o varió la concentración establecida de lo que yo leí. Entonces, si decía que era 5 microgramos por gramo y a mí me sale 6 microgramos por gramo, ya hay una variación. Incluso puede ser por debajo. ¿Sí? Hay concentraciones que son del 95%, o sea que fueron menores. Para eso se sirven los controles como controles de calidad. Y gracias, muy amable. Siguiendo el comentario, doctora, en realidad la parte intuitiva me encantó la manera de utilizar la clorofila para poder
tratar de establecer un vínculo con me imagino con la propia biomagnificación, obviamente, de los elementos en las redes tróficas y ver, teniendo una gran cantidad de datos, ver si arrojaba. Estuvo genial. La parte del análisis de los diferentes años con los diferentes índices, dado que fue correlación, la verdad que está súper cool el haberlo hecho. Tengo una duda, nada más que quizás no lo intentaron pensando que la propia bioacumulación y veo que sí lo hicieron el intento de correlacionar con la longitud. ¿Por qué no hacer el análisis de la correlación o entre los años con los tamaños de los organismos? Es decir, quizás no hacer las correlaciones con todos los datos, más bien con correlaciones con los índices del niño y el de Bloom, para ver quizás si pudiera tener un poquito más de coherencia. Esa Sí, es por una parte. Ujú. Y por otra sí, parte, sería otra duda interesante. que Sí. tengo es relacionada con esto, es si efectivamente las muestras que vienen de diferentes sitios, de acuerdo a lo que explica, quizás a lo mejor hay sitios en donde el impacto es mayor que menor. Quizás a lo mejor algunas vienen del Golfo de California o más dentro del Golfo y otros más hacia la costa occidental. Sí, es que siempre es bastante complejo con los, pues digamos, con los migradores, con los grandes, pues los marlines y los dorados que se mueven bastante, Claro, porque pues el área de ellos es, pues aquí nomás en México es prácticamente desde el Golfo de Guantepec, hasta más arriba de La Paz, ¿no? Entonces es claro, un área muy grande y además son zonas que tienen muchísimas intervenciones antropogénicas que digamos no las nombré porque pues está el tema minero alto que hay en toda la zona de Sonora, Sinaloa. También sabemos que La Paz es altamente, bueno, hubo muchos años que fue productor de zinc y de plata y pues obviamente estos elementos se usaban claro, también para en la extracción que están en el ecosistema. Estamos en un punto donde están las zonas de surgencia y las fosas que hay en el Golfo. Entonces claro. son como demasiados factores Sí, 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 sí. ambientales que pueden estar dando ese aporte a los elementos. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a mirar, no teníamos hígados, desgraciadamente ya era mucho tiempo para tener muestras de hígados, no estábamos como tan confiados porque sí habían algunos, pero no teníamos un individuo, muestra músculo, muestra hígado, como para poder hacer un tipo de correlación. Y dijimos, bueno, pues el último es el músculo y poder ver cómo ha estado cambiando de pronto los procesos de acumulación en el tiempo de varios elementos. Porque pues siempre se hace un año o 6 meses o algunos individuos, entonces por eso queríamos como hacerlo así. Pero sí, sí, sería genial tener esa migración y saber de dónde ha estado el animal, sería fabuloso. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Carabeo. Pues lamentablemente el tiempo para preguntas y comentarios se nos ha terminado. No queda más que agradecerle por aceptar la invitación a participar en el seminario. Muchas gracias. Muy interesante Gracias, investigación. doctor. En No, los muchas próximos gracias a días ya ustedes por la volveremos invitación. a Francia y muchas gracias por asistir a todos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan